Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Seguimos con las clases de filosofía científica y continuamos con los temas de heurística y metodología científica. La última clase estuvimos viendo sobre heurística, unos distintos ángulos para atacar problemas y vimos que la heurística básicamente incluye principios, incluye una serie de reglas y incluye una serie de métodos que se pueden aplicar a la hora de intentar resolver problemas, ¿sí? Entre los métodos vimos el método axiomático o método hipotético deductivo y el llamado método inductivo, ¿sí? Hicimos digamos, una crítica del método inductivo en el sentido de que las generalizaciones no conservan la verdad, pero en ciertas circunstancias el método inductivo también puede ser muy útil a la hora de obtener resultados. El método axiomático, por otro lado, que es deductivo, lo que nos permite clarificar el contenido de nuestras teorías y de nuestros modelos, ¿m? Y estar en completa posesión de los significados cuando nos referimos a los objetos de los cuales tratan esas teorías. Hoy vamos a continuar, vamos a ver un poco más en profundidad sobre problemas, vamos a ver problemas inversos y vamos a hablar de la metodología de la investigación. Así que si ustedes me permiten, ya mismo empiezo a compartir pantalla. Esta vez voy a compartir directamente desde un archivo Keynote. Espero que no haya mayores problemas. Lo voy a hacer porque tengo algunas animaciones y me gustaría que ustedes las pudiesen ver. Bueno, entonces vamos a tratar de problemas. Como yo mencioné la clase pasada, en ciencia la mayor parte de los problemas con los cuales nos enfrentamos son problemas inversos. Antes de pasar a definir claramente qué son los problemas inversos, quizás convenga definir primero qué es un problema en general, ¿sí? Que es esto que hemos estado mencionando una y otra vez, este, que es con lo cual nos enfrentamos cuando hacemos ciencia. Entonces, básicamente un problema es una situación en la cual conocemos ciertas cosas y desconocemos otras cosas, ¿sí? Y a partir de las cosas que conocemos, queremos hallar las cosas que desconocemos. Básicamente eso es un problema, por lo menos un problema cognitivo, ¿sí? Hay problemas de otras clases que no son de la incumbencia de la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, problemas prácticos. ¿Se acuerdan que yo les mencioné, por ejemplo, cuál es la mejor estrategia para ganar un partido de fútbol? Bueno, eso es un problema no científico. Cuando nos referimos a un problema científico, es un problema que se genera en el marco de una investigación científica, ¿sí? Y en general esa situación a la cual hace referencia esta definición de problema es una situación planteada en el marco de un campo de investigación. Bueno, los problemas los podemos clasificar en tres grandes grupos, ¿sí? Los problemas que no tienen solución y por lo tanto no podemos hacer nada. Estos son los que se llaman problemas indecidibles, ¿sí? Durante la Edad Media hubo una controversia muy grande sobre si realmente existían los problemas indecidibles, ¿sí? O sea, si uno formula una pregunta y esa pregunta está bien formulada, ¿necesariamente existe una respuesta a esa pregunta? Bueno, desde Gödel sabemos que una pregunta puede estar bien formulada, pero en un determinado contexto puede no haber respuesta a esa pregunta. Esto es, hay problemas que son indecidibles en determinados contextos, lo cual no quiere decir que sean indecidibles en todos los contextos. Podemos cambiar de contexto y ese nuevo contexto puede contener al viejo problema indecidible como ahora un problema decidible y tendrá nuevos problemas indecidibles, ¿sí? Entonces, en última instancia, el teorema de Gödel no pone
una frontera última a lo que podemos llegar a saber, sino a las condiciones en las cuales queremos saber algo, ¿sí? En particular dentro de sistemas formales lo suficientemente ricos como para contener a la aritmética. Luego están los problemas que tienen una solución algorítmica. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo definí que es un algoritmo? ¿Sí? Entonces, un algoritmo, habíamos dicho, es una serie de reglas perfectamente especificadas, de tal manera que uno va siguiendo esos pasos y simplemente siguiendo los pasos, uno va de una serie de datos a la solución de un problema. ¿Sí? Eso es un algoritmo. Entonces, los problemas que admiten solución algorítmica pueden resolverse paso a paso, codificando y aplicando los algoritmos para su solución, ¿sí? Es lo que hace una calculadora, por ejemplo, cuando le pedimos que haga una operación matemática, es lo que hace una computadora para básicamente hacer cualquiera de las muchísimas cosas que hace una computadora, ¿sí? En general son sistemas que funcionan por medio de algoritmos. Van siguiendo pasos que están perfectamente establecidos, que los llevan desde un input, desde una entrada, hasta una solución, un output. Y luego están los problemas que no quedan en ninguna de estas dos clases, que es el grupo de los problemas no algorítmicos, ¿no? Dentro de los cuales están los problemas inversos a los que hacía referencia antes. Ahora, antes de ir a los problemas inversos, tratemos de precisar algunas cosas más generales respecto a los problemas. Eh, Antes de intentar lanzarnos a resolver un determinado problema, hay algunas preguntas que debemos hacer. Primero, los datos con los que contamos y con los que queremos intentar resolver el problema, ¿son realmente datos relevantes? Si, por ejemplo, yo quiero resolver un determinado problema relacionado con las causas que produjeron la migración de un tipo de animales en una región del medio oeste norteamericano, por ahí si tengo datos que están relacionados con, no sé, la, eh, este, cómo estaba la atmósfera en ese momento en Siberia, bueno, no son relevantes para el problema en cuestión, ¿sí? Entonces, lo primero es preguntarnos si todos los datos que vamos a usar son realmente datos relevantes o hay datos superfluos o irrelevantes en nuestro conjunto de datos de entrada. Luego, ¿cuáles son los límites de las soluciones posibles? ¿Sí? Hay soluciones que pueden no ser aceptables para nosotros. Por ejemplo, ningún físico va a aceptar una solución que no conserve la energía o que no conserve el momento, ¿sí? Eh, Puede en algunas condiciones aceptar soluciones que, por ejemplo, no conserven la carga, porque puede tener creación y aniquilación de partículas. ¿M? Pero la energía y el momento siempre va a exigir que se conserven. Y la razón es que esas conservaciones surgen de algunas simetrías muy básicas del espacio-tiempo y cualquier proceso que un físico estudie va a ser un proceso que se va a dar en el espacio-tiempo. ¿M? Y luego, ¿qué es lo que caracteriza una solución satisfactoria? Cuando nosotros nos planteamos una pregunta, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, bueno, ¿cuál es qué característica tiene que tener una respuesta para que me satisfaga? ¿Mm? ¿Cuál es el nivel de complejidad que yo estoy, o de detalle que estoy esperando en la respuesta? ¿Sí? Si llego a la conclusión que ninguna respuesta a mi pregunta me va a satisfacer, entonces no tiene ni sentido empezar la investigación, ¿sí? Ahora, tengo que saber cuál es el nivel de complejidad que estoy dispuesto a aceptar en la respuesta a la hora de lanzar mi investigación para tratar de responder a la pregunta. Tenidas en cuenta estas cuestiones, entonces puedo caracterizar a un problema formalmente como una cuadrupleta ordenada, ¿sí? De la forma que ustedes ven ahí en la pantalla, ¿sí? P es un problema que queda caracterizado por una cuadrupleta
de elementos que he llamado D, O, C y X. Ahí D es un conjunto de datos, son los datos de entrada para resolver mi problema. O es un conjunto de operaciones que yo estoy dispuesto o puedo realizar sobre los datos. Puedo manipular los datos, ¿no?, de acuerdo a determinados procedimientos que van a quedar especificados por el campo de investigación específico en el cual esté el problema, ¿sí? Luego, C va a ser un conjunto de condiciones que van a caracterizar lo que yo voy a entender por una solución aceptable al problema. Por ejemplo, conservación que satisfaga ciertas leyes de conservación. Por ejemplo, que si es un problema en biología, que el organismo no muera digamos, luego del proceso, porque lo que estoy buscando quizá es estudiar la dinámica del organismo. Entonces, no quiero que la dinámica desaparezca por la destrucción del organismo, etcétera, etcétera. Hay un montón de condiciones que uno normalmente, de acuerdo a lo que está investigando, impone a una solución para que ésta sea aceptable. Y luego, finalmente, X es la respuesta que uno busca, es la solución del problema, ¿sí? Entonces, resolver un problema es hallar el conjunto X usando el conjunto de operaciones O sobre los datos D, de tal manera que se satisfagan las condiciones C, ¿sí? Por ejemplo, en un caso muy simple de matemática, que tengo que resolver una ecuación diferencial en derivadas parciales, ¿no? Entonces, D va a ser el conjunto de condiciones de contorno con las cuales voy a resolver la ecuación. Si es una ecuación que depende del tiempo, por ejemplo, también van a estar condiciones iniciales. Luego, o, bueno, van a ser los métodos de resolución de ecuaciones ya probados que voy a considerar como admisibles para resolver el tipo particular de ecuación diferencial con la que me encuentro. Por ejemplo, el método de integración que voy a utilizar. C es el conjunto de condiciones que van a caracterizar una solución aceptable. Por ejemplo, voy a requerir que la solución sea continua sobre todo el dominio de la función, o por lo menos sobre una cierta restricción del dominio que a mí me interesa, ¿sí? Y X va a ser precisamente la solución, ¿sí? Puede ser una solución numérica que después yo la ajuste y le encuentre una aproximación analítica, o pueden permanecer simplemente como una solución numérica, o sea, una lista de números en una tabla gigantesca. Entonces, ahí tienen un ejemplo en matemática bien sencillito de resolver un problema, en este caso, resolver una ecuación diferencial encontrando la solución. La solución es lo que le llamamos X ahí, ¿sí? Bien, creo que está claro. Entonces, ahora que tenemos esta caracterización más fina de qué es un problema y lo que es resolver un problema, podemos definir más formalmente un problema directo como un problema en el cual, a partir de los datos D, por medio de las operaciones O, con las condiciones C, directamente obtengo X. O sea, es posible obtener a partir de los datos, siguiendo una serie de pasos, en forma unívoca, o sea, con una única solución, no con un abanico de soluciones, la, este, la respuesta al problema usando las operaciones O que están perfectamente especificadas. En otras palabras, un problema directo es un problema de resolución algorítmica. O sea, en un problema directo lo que poseemos es un modelo de un determinado objeto, sea conceptual o sea el referente, ¿no? O sea, conceptual como en matemáticas, o sea, un objeto material, y luego evaluando los ciertos datos con los que caracterizamos el modelo, obtenemos un conjunto de predicciones sobre los valores de la propiedad del referente, ¿sí? Entonces, el problema directo va de las causas a los efectos, ¿sí? Si yo modifico las causas, obtengo
un efecto diferente, a pesar de que el modelo es el mismo. Si yo cambio las condiciones iniciales, el resultado de la ecuación va a ser diferente de lo que era con condiciones iniciales y de contorno distintas. ¿Mm? ¿Está claro? Problema directo. Ahora, el problema inverso, en cambio, es un problema donde lo que conocemos son los efectos de algún proceso o de una serie de procesos. Conocemos los efectos y lo que tratamos de encontrar son las causas. ¿Sí? Entonces, es al revés. Uno trata de ir de los efectos a las causas. ¿Sí? Ahora, uno no sabe si va a haber una, dos, 10.000 causas que producen el efecto que nosotros estamos observando aquí. ¿Sí? Por eso, el problema inverso no es algorítmico. No podemos seguir una serie de pasos que nos lleven unívocamente a una respuesta. Podríamos decir que el problema inverso es un problema donde la respuesta en el fondo es conocida, porque es el efecto, pero no sabemos cuál es la pregunta, qué causa ese efecto. La pregunta sería, ¿cuál es la causa o las causas o los procesos que dan lugar a este fenómeno? Y eso es lo que en general nos pasa en ciencia. O sea, nosotros en ciencia descubrimos algo, observamos algo y nos preguntamos, uy, ¿y esto de dónde salió? ¿Esto qué lo produjo? ¿Cómo esto llegó a ser lo que es? ¿Sí? Y ahí tratamos de resolver un problema inverso. La solución suele ser un modelo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es postular un modelo que nos permite después de ese modelo deducir observables. Pero esas soluciones no van a ser únicas. Ese modelo no es único. Por ahí yo puedo reemplazar ese modelo por otro modelo y obtener los mismos observables. Y por otro modelo más y obtengo los mismos observables. Entonces, tengo una pluralidad, tengo una degeneración de posibles respuestas a mi pregunta, a mi problema inverso. ¿Sí? De lo que se trata en la investigación es de acotar esa degeneración al menor número de casos posibles. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, eso lo hacemos este, por medio de información adicional que debemos obtener este, a partir de datos adicionales. A ver, quiero ver si siguen viendo un segundito, que creo que dejaron de ver la pantalla porque me dice Your screen sharing is paused. A ver si le aprieto aquí. ¿Cómo hacer para saber si ustedes están viendo, si ustedes en este momento no están de ese lado, ¿no? A ver, un segundito, por favor. New share, ahí está, vamos a hacer esto. Voy a parar de compartir y ahora voy a volver a compartir para estar seguro de que ustedes estaban viendo lo que estaba mostrando, ¿sí? Entonces, ahora vamos a compartir esto. Bien, a ver, vamos, a ver, vamos a compartir de nuevo. Bueno, estas cosas suelen lamentablemente suceder. A ver, share screen, esto. Ahí. Bien, ahí estoy compartiendo de nuevo. Bueno, entonces estamos con esto del problema directo y problema inverso, ¿sí? Eh, en el problema directo, básicamente conocemos las causas, A, B, C, tenemos modelos, los evaluamos y nos dicen cuál es la consecuencia de esas causas, ¿sí? Problema directo. En cambio, en el problema inverso observamos el efecto, pero nosotros no sabemos qué es lo que lo produce. Si fue la causa A, la B, la C, no sabemos. Entonces creamos modelos
¿sí? Por ejemplo, podemos crear esta caja A, la B y la C, que nos hacen predicciones cuando las evaluamos y nos da D. El problema es que puedo reemplazar A por A', puedo eliminar C y puedo poner C' y capaz que me da lo mismo, la misma D, ¿sí? Entonces tenemos esa degeneración que debemos de alguna manera acotar. Permítame mostrarle algunos ejemplos de problemas inversos. Estos son ejemplos del área en la cual yo trabajo, ¿sí? Que es lo que más domino y lo cual les puedo mostrar quizás ejemplos más ilustrativos. En astronomía uno normalmente tiene que lidiar con problemas inversos. ¿Por qué? Porque uno está aquí en la Tierra y recibe radiación que llega del espacio. Entonces se pregunta, bueno, ¿esta radiación qué la produjo? ¿Sí? En particular, digamos, en el área en la cual yo trabajo, nos llegan rayos gamma, ¿sí? Y nos llegan ondas de radio. Entonces utilizamos determinados instrumentos, que son los radiotelescopios, como esto que está aquí. Esto es un radiotelescopio que está en Atacama. Ahora hay uno muy similar en el lado argentino que se llama Llama. Y estos son telescopios de rayos gamma que detectan esta radiación de muy, muy altas energías, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos observaciones, vemos algo como esto que está aquí, ¿sí? Vemos que llega emisión en radio, que se incrementa con el tiempo, emisión en rayos gamma, que se incrementa con el tiempo, ¿sí? Y va disminuyendo y se va modificando con el paso de los segundos que ustedes los están viendo acá, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que produce esto? Entonces, ¿qué hacemos los astrofísicos? Bueno, conjeturamos un modelo, ¿no? Entonces, bueno, en base a un montón de, digamos, datos previos que tenemos obtenidos a partir de observaciones en otras longitudes de onda, hacemos un modelo, por ejemplo, como este que está acá, que está representado simplemente no en forma matemática, sino en forma gráfica para que se pueda entender muy fácilmente. Es un modelo en el cual tenemos un agujero negro que está rodeado de materia que cae sobre el agujero negro, como tiene momento angular, forma un disco. Como ustedes ven aquí, esos discos se llaman discos de acreción. La materia cae al agujero negro, pero parte de esa materia es eyectada antes de caer en forma de chorros de plasma relativistas, ¿sí? Esos chorros de plasma relativistas son lanzados a el medio interestelar o intergaláctico, de acuerdo al caso, por el campo magnético que está en la región central y que también es acretado por el agujero negro. Cuando el agujero negro rota, distorsiona el campo magnético y crea una fuerza electromotriz que lanza un chorro de plasma, ¿sí? Eh, bueno, ese chorro de plasma lo podemos observar en distintas radiogalaxias y núcleos activos y sabemos que emite radiación electromagnética. Pero bueno, podemos hacer un modelo complejo donde ese modelo nos va a predecir cómo es la radiación que emite uno de estos objetos, digamos, en función de el, todo el ancho de banda, desde radio hasta rayos gamma. La imagen que está abajo, hay unos datos observacionales de un objeto concreto que se llama, esos nombres raros, vieron que les ponen los astrónomos a los objetos, 1ES0229 más 200, es un cuásar que está muy lejos, otra galaxia que tiene uno de estos jets, y los puntos con barras de errores que ustedes ven ahí son las observaciones. Ven observaciones ahí básicamente en rayos X, rayos gamma, y si uno siguiese el espectro hacia la izquierda, llegaría hasta la emisión en radio. Entonces, las líneas continuas muestran las predicciones del modelo. Entonces, uno trata de ajustar los puntos observacionales que obtiene el astrónomo y con eso define algunos parámetros libres del modelo. Eso hace una selección, eso acota la infinita degeneración de posibles parámetros para el modelo y hace predicciones para rangos de energía con ese modelo que aún no han sido observados. Entonces, haciendo nuevas observaciones con otros instrumentos en ese rango de energía, uno puede seguir descartando, reduciendo la degeneración
hasta finalmente llegar a una imagen física plausible de lo que realmente está pasando. O sea, puede llegar a la develación de los mecanismos que operan en el núcleo galáctico activo, a pesar de que uno no lo resuelve, o sea, no lo puede analizar in situ y ver efectivamente el agujero negro, el jet, los discos de acreción, etcétera. Lo que uno recibe es simplemente la cantidad de fotones que todo eso emite y uno infiere la existencia de esas distintas componentes que forman ese mecanismo a partir de estos procesos iterativos en la resolución de problemas inversos para explicar la radiación que nos llega de estos objetos. Recientemente, ustedes habrán sabido que el avance de la tecnología en radioastronomía ha permitido obtener imágenes de la sombra que el agujero negro proyecta sobre este disco de acreción aquí, al menos en el caso de dos sistemas, la galaxia M87 y en nuestra propia galaxia, lo cual hace finalmente una corroboración directa de que las suposiciones básicas de estos modelos estaban en lo correcto. ¿Sí? Entonces, bueno, cada vez uno va progresando más en la explicitación de los mecanismos, los procesos que están ocurriendo en estas fuentes tan lejanas de nosotros, ¿no es cierto? Para que tengan una idea, la radiación que viene del centro de nuestra galaxia, del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, está muy cerca, tarda unos 8.000 años en llegar a la Tierra, mientras que si nos vamos hasta, perdón, unos 18.000 años en llegar al centro de la Tierra, al centro de la Tierra, al planeta Tierra. Mientras que si hablamos de M87, que está a distancia de megaparsecs, ya estamos hablando de millones de años que tarda esa radiación en llegar a nosotros. Otro ejemplo muy interesante es del problema inverso, es el problema de cómo reconstruir, digamos, a partir de una cantidad finita de datos, la imagen, por ejemplo, del interior del cuerpo humano. Para eso se usan, como ustedes seguramente saben, tomógrafos y se utilizan resonadores magnéticos nucleares. El problema de esos dispositivos es que a uno lo bombardean con radiación de altas energías, ¿sí? En el caso del tomógrafo, con rayos X, ¿sí? Y eso es dañino, digamos, la exposición de los tejidos a esa radiación es dañina para el organismo, sobre todo si uno tiene que hacerse frecuentemente esos estudios. Por eso se está desarrollando nuevas tecnologías que no son dañinas, que son estas que le estoy mostrando aquí, que básicamente es Magnetic Radio Imaging Scanners, ¿sí? ¿Qué son? Son aparatos similares a un tomógrafo, pero en vez de usar rayos X, lo que utilizan son ondas de radio. Las ondas de radio, digamos, no tienen poder ionizante y por lo tanto no afectan los tejidos humanos. De hecho, nosotros estamos permanentemente atravesados por ondas de radio que emiten, digamos, toda clase de fuentes de radio en nuestras proximidades, desde nuestros celulares hasta las radios FM, AM, que emiten libremente en el espacio terrestre, ¿no es cierto? Estas mismas ondas de radio, en longitudes milimétricas y submilimétricas, pueden utilizarse también para obtener imágenes. El problema, claro, es que la resolución de esas imágenes no es tan buena como en el caso de los rayos X. ¿Por qué? Porque la longitud de la onda de radio es mucho más grande que la longitud de la onda de rayos X, ¿sí? Entonces la definición de las imágenes no es tan buena. Lo que obtenemos es una imagen borrosa. Entonces, el problema es cómo a partir de una imagen borrosa podemos obtener una imagen nítida. Eso es un problema inverso, ¿sí? O sea, yo veo la imagen borrosa, pero no sé cómo era el original. Entonces, a partir de la imagen borrosa, debo reconstruir el original. Y para eso se utiliza lo que se llama redes neurales de aprendizaje profundo, que después, cuando hablemos de inteligencia artificial, voy a explicar bien qué son, que nos permiten hacer una reconstrucción de la imagen como las que ustedes ven aquí, ¿sí? En este caso creo que es una imagen de un cerebro y en este caso
una imagen de las arterias en los riñones de una persona. De hecho, este tipo de tecnologías la estamos desarrollando en el instituto que yo dirijo, el Instituto Argentino de Radioastronomía, así que ya que estamos, aprovecho y les muestro unas imágenes de nuestro instituto y de nuestros laboratorios. Estamos desarrollando un tomógrafo por microondas. El, digamos, el dispositivo es muy sencillo, básicamente es un recipiente y hay antenas, ¿sí? Estas antenas emiten y reciben, ¿sí? Y emiten y reciben de distintas posiciones alrededor del objeto cuyo interior uno quiere analizar. Por ejemplo, supongamos que en este caso queremos saber si alguien se rompió digamos, el talón de Aquiles o algún eh, cordón nervioso en tobillo del pie, ¿sí? Entonces, bueno, ponemos el pie, emitimos las ondas de radio son captadas por las antenitas, las antenitas van girando alrededor del pie, entonces van observando desde, digamos, atravesando el pie desde distintos ángulos y al atravesar, digamos, hay parte de la radiación que es absorbida por tejido de distintas densidades. Entonces uno así va mapeando la densidad del tejido en una computadora. Entonces tiene una imagen, ¿sí? La imagen, cuán buena va a ser, va a depender de precisamente la longitud de onda utilizada. Pero como estamos en radio, esa longitud de onda en general no es muy pequeña, no es tan pequeña como la de los rayos X, que son muy energéticos y por eso matan el tejido vivo y ionizan digamos, los átomos afectando el funcionamiento de las células, sino que aquí simplemente las ondas pasan y son absorbidas simplemente porque calientan el agua que está, las moléculas de agua que están formando parte del tejido y digamos, eso básicamente no afecta nuestra salud. La imagen resulta borrosa, pero de nuevo, utilizando inteligencia artificial podemos obtener una imagen nítida. ¿Sí? Aquí tienen, por ejemplo, estos son algunos de los laboratorios, el Instituto Argentino de Radioastronomía, es una cámara anecoica, es una de las dos que hay en la República Argentina para trabajar en condiciones, ambientes electromagnéticamente controlados, donde se está midiendo la prestación de estos dispositivos. O sea, el tacho que ustedes ven aquí en el diagrama, donde está el pie, es el mismo tacho que ven en la figura de la derecha, donde está lleno de un líquido, ¿sí? Que ese líquido, bueno, juega un papel en la transmisión de las ondas. Y aquí tienen una imagen quizá más de conjunto del dispositivo, donde claramente son visibles las antenas dentro del tacho. Bueno, esto es la resolución de un problema inverso, ¿sí? Y aplicado en este caso a la salud, a cómo obtener imágenes de buena calidad sin causar daño en el paciente. Esto es particularmente útil, por ejemplo, para el estudio de mamografías o para el estudio de mujeres embarazadas, para analizar fetos y cosas, fetos, perdón, sí, fetos, este, embriones, desarrollos digamos, de organismos vivos que uno no quiere de ninguna manera perturbarlos, ¿sí? Bueno, creo que es una tecnología muy útil. Esto es un problema inverso típico, ¿sí? Cómo obtener una imagen nítida de algo que no conocemos, algo que está dentro del cuerpo humano y no sabemos exactamente cómo es. Bien, perdón, acá me estoy... sí. Bueno, entonces hay algunas preguntas que son fundamentales que nos tenemos que hacer cuando vamos a resolver un problema inverso. Primero, con qué precisión conocemos los datos, ¿sí? Y eso es importante porque si no tenemos en cuenta las barras de error, la degeneración de los modelos se vuelve infinita, ¿sí? Entonces hay que saber cuáles son las barras de error para ver cuál es digamos, los modelos que pueden ser desechados. Luego, ¿cuál es la precisión que queremos usar para modelar la respuesta del sistema? O sea, no vamos a pedir una precisión infinita, vamos a tener
algún límite que va a estar generalmente determinado por la tecnología a nuestra disposición. Y luego tenemos que saber además qué otras cosas independientemente sabemos del sistema, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que en el caso de un tomógrafo, la persona manifiesta dolor, qué sé yo, en cierta parte del cuerpo, bueno, voy a hacer que las ondas se concentren en esa parte y no en otra parte. En el caso de la astronomía, bueno, voy a tratar de obtener información. Si estaba estudiando el sistema en rayos gamma y en radio, voy a tratar de obtener información en rayos X y en el infrarrojo o el óptico para poder complementar digamos, para poder evaluar las predicciones que hace el modelo y eliminar nuevas degeneraciones, ¿sí? Este, la información a priori que nosotros tenemos es extremadamente importante a la hora de hacer el planteo del modelo, ¿sí? O sea, para cualquier parametrización de un sistema complejo, siempre va a haber modelos incorrectos que también ajusten los datos, ¿sí? Por eso es que en ciencia muchas veces se presentan competiciones entre grupos de investigación que tienen distintas familias de modelos que pueden modelar los mismos datos, digamos, más o menos con la misma eficacia. Y eso se mantiene hasta que aparece algún experimento que aporta nuevos datos y elimina una de las familias de modelos, ¿sí? Es una situación extremadamente común en investigación científica, ¿sí? La información previa es un medio, digamos, por el cual los modelos incorrectos son rechazados. Y también la información adicional que se obtiene con nuevas técnicas experimentales o nuevos dispositivos. Entonces los científicos experimentales están permanentemente viendo cuáles son los modelos, las familias de modelos en competición y están diseñando experimentos muy inteligentes para poder aportar nuevos datos y eliminar familias enteras de modelos, ¿sí? Bueno, podemos dar una formulación general al problema inverso, eh, escribiéndolo de esta manera, ¿sí? D es igual a G de M, donde G es un operador que básicamente va a describir la relación explícita que el modelo está postulando entre los datos y lo que se está modelando, ¿sí? Entonces, G es una representación del sistema físico, ¿sí? M es lo que es el sistema físico en cuestión, y D son los datos que tenemos disponibles. Entonces, resolver el sistema es determinar los valores que hay que darle a las propiedades de M para que con el modelo G obtengamos los datos D, ¿sí? Eso es un problema inverso. Entonces, eh, los problemas directos son problemas bien formulados en el sentido de que tienen una solución que sabemos que existe y que es única, carecen de esta degeneración. A esos problemas se les llama problemas bien formulados o en inglés well-posed problems, ¿sí? La solución en los problemas que están bien formulados eh, depende continuamente de los datos, con alguna topología que es razonable. O sea, si yo varío suavemente los datos, va a variar suavemente la solución, ¿sí? En cambio, en los problemas que no están bien formulados en este sentido, o sea, lo que se llama ill-posed problems, que son los problemas inversos en general, si yo hago una pequeña variación de las condiciones de los datos, bueno, puedo llegar a obtener variaciones muy grandes en la respuesta del sistema. Y eso es lo que me lleva a esa degeneración de la cual estamos hablando. O sea, en general, los problemas inversos son problemas ill-posed, o sea, que no están bien formulados, pero en este sentido matemático, ¿eh? Por lo tanto, no tienen solución única, ¿sí? Tienen solución degenerada o múltiple. Entonces, para lo que se hace es, aplica un procedimiento que se llama el procedimiento de regulación, ¿sí?
sea, si un problema está bien formulado, entonces hay una solución que es determinable y se puede obtener con una computadora utilizando un algoritmo que es estable. Uno corre el algoritmo y resuelve el problema directo. Si el problema no está bien formulado, lo que hay que hacer es tratar de reformularlo para hacer posible un tratamiento numérico con algoritmos. Y en general esto incluye este, introducir algunos supuestos, como por ejemplo que la solución es suave. Es decir, que la solución es suave significa que la solución, digamos, es derivable. O sea que la solución no solo es continua, sino que además las derivadas de la solución son continuas. Este proceso se llama proceso de regularización, ¿sí? El proceso de imponerle a la solución estas condiciones, ¿sí? Entonces, en general, un problema inverso que esté mal formulado lo podemos pensar como consistente en dos funcionales positivos que se suelen llamar A y B para propósitos de la regularización. Donde A lo que mide es el acuerdo del modelo propuesto con los datos, ¿sí? Entonces, si uno minimiza A, el acuerdo se convierte increíblemente bueno, pero la solución se hace inestable, porque para lograr un acuerdo increíblemente bueno, lo que uno tiene que hacer es hacer el modelo extremadamente complejo en el sentido de que tenga montones de parámetros libres, ¿sí? Entonces no obtiene una solución que sea realista, ¿sí? Si uno tiene muchos parámetros libres, puede básicamente ajustar cualquier cosa, cualquier serie de datos que tenga. Entonces, lo ideal no es minimizar A, ¿sí? Lo ideal es optimizar A. Por otro lado, B mide la suavidad de la solución deseada, ¿sí? O sea, una solución, como les dije, suave si admite derivadas continuas. Entonces, la minimización del parámetro B, de B, el estimador B, lo que nos da es una solución suave o estable, ¿sí? Pero claro, si la hacemos increíblemente suave, no tiene nada que ver por ahí con las medidas. Por ejemplo, la termino haciendo una recta, ¿sí? Entonces yo tengo una serie de puntos, ¿no? Que son los puntos observacionales en un dado espacio. Y bueno, yo puedo intentar ajustar eso con una recta, ¿sí? Y la solución va a ser suave, bien comportada, todo, pero no, no tiene nada que ver por ahí con el comportamiento real de los puntos. Por ahí necesito, digamos, una función que digamos, tenga eh, ciertos cambios suaves que estén descritos por un polinomio de grado mayor. Ahora, con un polinomio de grado arbitrariamente grande, lo cual requiere un grado arbitrariamente grande de parámetros, puedo hacer un ajuste perfecto de todos esos puntos, ¿no es cierto? Eh, pero claro, eso no va a ser real. Entonces lo que hay que buscar es un compromiso. Entonces, en el espacio de A y de B, o sea, de mejor acuerdo y mejor suavidad en la solución, lo que nos interesa no son ni los mínimos ni los máximos, sino básicamente los valores óptimos, que son lo que acá está graficado en azul, ¿no? O sea, el espacio de soluciones que son factibles, que son físicamente factibles o digamos que son materialmente factibles de acuerdo a las leyes que conocemos de la naturaleza, ¿sí? Si no estamos simplemente resolviendo un problema de maximizar matemáticamente una, una solución, ¿sí? Bueno, muy bien. Yo creo que esto más o menos es suficiente respecto a los problemas. Veamos algunas recomendaciones metodológicas ahora a la hora de encarar una investigación, ¿sí? O sea, primero, ¿qué es hacer una investigación científica? ¿Sí? Hacer una investigación científica es producir en forma sistemática conocimiento original, verificable y de valor para la resolución de problemas científicos. ¿Sí? Entonces, investigar no es descubrir accidentalmente, no es coleccionar simplemente datos, porque con eso yo no voy a producir digamos, resolución de ningún problema.
no es leer libros o artículos sobre un tema, ¿sí? Eso es preparación para la investigación y es formación del investigador, pero no es en sí mismo investigar. A mí me hace mucha gracia cuando en algunas facultades de ciencias sociales dice, ¿y dónde está? Pues yo pregunto, ¿y dónde está acá la gente? No, están en la biblioteca investigando. En la biblioteca no puedes investigar nada. En la biblioteca podés a lo sumo estudiar, ¿no? Este, Tampoco investigar es especular, tampoco es idear, tampoco es inventar, a pesar de que la especulación, la ideación y la invención son parte del proceso de investigación, lo mismo que es parte de la coleccionar datos y por lo mismo que es parte también en la formación de los investigadores, pero la investigación en sí no se reduce a eso, ¿sí? Hay que tener una visión muy naif de la investigación para pensar que se reduce a cosas tan simples como esa. Entonces, ¿qué sí es investigar? Sí, bueno, investigar es buscar la explicación de eventos, fenómenos, relaciones y causas. Y recuerden que explicar era develar un mecanismo, proponer un mecanismo, ¿sí? O sea, una serie de procesos legales que tienen como efecto los eventos, fenómenos, relaciones que estamos, por los cuales nos estamos preguntando, ¿no? Eh, entonces, investigar es tratar de determinar qué, cómo y por qué ocurren las cosas, ¿sí? O sea, qué son las cosas, cómo ocurren y por qué ocurren, ¿sí? Las cosas, los procesos, los distintos acaeceres que vemos en el mundo. ¿Qué interacciones tienen lugar entre las cosas para que haya ciertos resultados? ¿Sí? Investigar es un proceso, una actividad, ¿sí? Una actividad humana, por supuesto, que está planificada y está gestionada para hacer creíble la información que se genera. ¿Sí? Cuando uno planifica la investigación y cuando uno gestiona los recursos para la investigación, lo que tiene en mente es obtener información que sea aceptable para la comunidad de investigadores, para objetores externos, ¿sí? O sea, lo que uno busca son resultados que sean después evaluables por otros agentes intencionales y que esos resultados logren pasar esas otras evaluaciones. Además es un proceso creativo porque implica conjeturar y proponer hipótesis. Es un proceso circular porque siempre la investigación va a llevar a nuevas preguntas. Cuando uno concluye un proceso de investigación, no dice, bueno, listo, ya está, se terminó, ahora ya resolví el tema. No, cuando uno termina un proceso de investigación, si el proceso fue fructífero, termina con más preguntas que aquellas con las que empezó, pero son preguntas de un grado de complejidad diferente al inicial. Entonces decimos que hay un avance del conocimiento, porque hay un gradiente en la complejidad, ¿sí? Y luego es un proceso en el cual los investigadores son responsables de ayudar a otros investigadores que no estuvieron relacionados con el proceso de investigación a comprender las implicaciones de la investigación. Por eso es que damos conferencias, por eso es que publicamos en revistas nuestros artículos, por eso es que nuestros artículos tienen que ser escritos en forma clara y comprensible para otros investigadores, o por lo menos para gente que tenga formación en el tema que estamos tratando. O sea, yo no voy a esperar que ningún lego pueda entender un artículo que puedo llegar a escribir sobre agujeros negros y radiación térmica generada por campos cuánticos en la inmediación de los agujeros negros. Pero sí voy a esperar que un científico calificado pueda entenderlo y lo voy a escribir con toda la claridad necesaria para que ese científico lo pueda entender. No voy a jugar a ser Hegel y escribir que no se entienda nada, porque sé que me van a rechazar invariablemente el artículo, a menos que tenga
la suerte que tuvieron esos hermanos Bogdanov que les comenté en eh, una de las clases pasadas, que lograron filtrar en una revista Classical and Quantum Gravity un artículo supuestamente de cuerdas, que en realidad era simplemente una sarta de disparates, pero simplemente porque en ese caso cayó en referís que eran incompetentes, lo cual puede pasar porque los referís son seres humanos, hay seres humanos en todas las profesiones que son unos incompetentes, y no tengan la menor duda que en la física hay un montón de incompetentes también, ¿sí? Y son unos cuantos, les digo. Bueno, muy bien. Y además, el proceso de investigación es un proceso público. ¿Eso qué quiere decir? Que está abierto al escrutinio público. Los artículos se suben no solo a las revistas especializadas, que a veces lamentablemente cobran a los lectores, y también siempre cobran, o casi siempre cobran a los autores, sino que los autores mismos suben a plataformas gratuitas sus artículos para que sean escrutables por otros investigadores y por el público en general. O sea, la investigación produce un resultado que es un bien público, ¿sí? Está al acceso de todos, ¿sí? Bien, es importante diferenciar investigación básica de investigación aplicada. Y esto es muy importante realmente, porque lamentablemente los políticos son personas muy limitadas, en su gran mayoría, intelectualmente, tienden a pensar que la investigación básica es innecesaria y solo la investigación aplicada tiene un rédito inmediato que les da un beneficio político. Eso es un error garrafal, pensar eso. Es desconocer cómo es la metodología de la investigación científica. Entonces veamos primero qué es la investigación básica y qué es la investigación aplicada. La investigación básica es realizada para determinar o establecer hechos y relaciones fundamentales dentro de una disciplina o campo de estudio, ¿sí? O sea, consiste en desarrollar teorías y modelos que representan fenómenos naturales de cualquier tipo. O sea, intenta explicar los fenómenos, develar los mecanismos que operan detrás de los fenómenos, ¿sí? La investigación aplicada, en cambio, es investigación también científica, pero que está realizada exclusivamente para obtener información que ayude a resolver a un problema particular. Por ejemplo, encontrar una vacuna contra el COVID, ¿sí? Eso requiere que se haga investigación básica sobre el virus relacionado al COVID. Al principio no se sabía prácticamente nada del virus, se lo investigó, se hizo ciencia básica en ese caso, pero con un propósito. Entonces, inmediatamente esa ciencia se pudo aplicar. Entonces se le llama ciencia aplicada porque fue orientada desde un principio a un objetivo concreto. Ese objetivo era conocer lo suficiente del virus como para desarrollar una vacuna que sea eficaz, ¿sí? Pueden ustedes imaginar investigaciones aplicadas, digamos, al desarrollo, por ejemplo, de determinados cultivos, investigaciones aplicadas para desarrollar ciertas tecnologías espaciales, investigación aplicada para el sector armamentista, investigación aplicada orientada a cualquier aspecto del aparato de ciencia, perdón, de salud, este, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las investigaciones que les comenté en resolución de problemas inversos, en el caso que tenían aplicación ahí directa a los tomógrafos de ondas de radio, bueno, eso es investigación aplicada, ¿sí? Ahora, claramente la diferencia está en la aplicación, no en que una investigación se hace distinto que la otra, ¿sí? O sea, sin investigación básica no puede haber investigación aplicada. ¿Por qué? Porque si no sabemos qué es un virus, no vamos a poder investigar y no tenemos técnicas desarrolladas para la investigación en general de cualquier virus, no vamos a poder investigar en particular el virus del COVID cuando aparezca, ¿no? Como un nuevo virus. Este, entonces, uno no sabe dónde va a aparecer la necesidad. Lo que tiene que tener es una imagen lo más completa del mundo
O sea, lo que tiene que tener es una buena y robusta ciencia básica, entonces después rápidamente puede tener una reacción a la aplicación. Que eso es lo que sucedió, por ejemplo, con el instituto que yo dirijo durante la pandemia del COVID, un instituto orientado a la astrofísica, a la astronomía, a la física teórica, a la inteligencia artificial y al desarrollo de tecnología espacial, de repente, ante una situación de emergencia, muy rápidamente puede tener, por medio de investigaciones aplicadas, productos tecnológicos de aplicación efectiva y rápida en una situación de emergencia. Si no hubiese habido antes 50 años o 60 años de investigación básica, esas capacidades no existirían, porque no existirían las personas con el conocimiento necesario para hacerlo, ¿sí? Entonces, el político que piensa que solo tiene que invertir en investigación aplicada está completamente equivocado. Sin investigación básica no va a tener nadie que pueda aplicar nada, ¿sí? Es fundamental la investigación básica. No hay investigación aplicada sin investigación básica. Hay que defender las dos, ¿sí? Y no es que una tiene más peso que la otra. De hecho, para mí, primero hay que tener investigación básica, hay que desarrollar la investigación básica y después recién vamos a tener la capacidad de aplicarla, ¿sí? Si no tenemos investigación básica, no podemos tener investigación aplicada. ¿Mm? Bien, espero que eso haya quedado claro. Entonces, fíjense que hay como una especie de jerarquía en cuanto a la aplicabilidad de la investigación. Tenemos primero la investigación básica que, digamos, ocurre en los campos de investigación de las distintas disciplinas, ¿no? La física, la biología, las ciencias sociales, etcétera. De ahí, bueno, pasamos a la investigación aplicada y la primera parte es realizar investigación básica sobre un tema acotado. Luego, hacer investigación sobre ese tema acotado pensando en un objetivo particular, por ejemplo, el desarrollo de una vacuna. Y luego está la interfase con la tecnología, que es la que nos lleva a ofrecer un producto que tiene aplicación para la manipulación o el uso en el mundo real, ¿sí? Bueno, ¿qué hay respecto a la metodología y al método científico? En general, estas dos palabras, metodología y método, son confundidas o a veces se las usa en forma interrelacionada, como si fuesen equivalentes, ¿no? Son cosas distintas. La metodología es el estudio del enfoque general y la estrategia de la investigación en un campo determinado, ¿sí? Por ejemplo, en la astrofísica de altas energías hay una determinada metodología. En la astrofísica de bajas energías hay otra metodología distinta. En la astrofísica teórica hay una metodología que es distinta que la que hay en la astrofísica, en la astronomía observacional o en la astrofísica observacional, etcétera, etcétera. Imagínense si todo eso es dentro, todas esas metodologías están dentro de la astrofísica, imagínense ahora si pasamos a, digamos, la física como un todo, ¿no? Hay millares de enfoques y estrategias de investigación, ¿no? O sea, de metodologías. Ahora, luego los métodos son las técnicas, herramientas y procedimientos específicos que se aplican para lograr un objetivo determinado. Si ustedes quieren venir, aliar y utilizar las radiotelescopios que nosotros tenemos ahí para determinar, no sé, observando púlsares del milisegundo, si pasan ondas gravitacionales o no, bueno, van a tener que aprender un montón de técnicas específicas directamente relacionadas con la obtención, la reducción, el procesamiento, el análisis de datos con esos instrumentos específicos, van a tener que aprender a eliminar los errores sistemáticos que tienen esos instrumentos, identificar vallas observacionales, van a tener que saber cómo establecer controles de errores sistemáticos, montones de cosas. O sea, esos son los métodos específicos que ustedes van a aplicar para desarrollar la investigación en particular, que fue planeada de acuerdo a una cierta metodología de investigación, que es la metodología de la detección de ondas gravitacionales a través del timing de los púlsares, ¿sí? Entonces, es complejo, ¿sí? Es complejo. Entonces, la metodología general de la investigación. Vamos ahora a la metodología.
digamos, en general, la estructura básica es la siguiente. Y esto ya es común a todas las disciplinas. Tratemos de extraer los elementos que son comunes, ¿sí? Para tratar de un poco no ser tan simplistas como esos que dicen no existe el método científico. Yo creo que a lo que hacen referencia es a esta complejidad que yo les estoy hablando, ¿no? Pero cuando lo dicen de esa manera, no existe el método científico, lo que hacen es les dan pie y letra a todos los charlatanes de feria que dicen que efectivamente no hay ciencia, no hay método científico y todo da lo mismo. A gente como Feyerabend y todos sus infinitos seguidores en el mundo de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características generales? ¿Cuál es la metodología general? Los elementos comunes, transversales a todas las disciplinas específicas. Primero, todo proceso de investigación empieza con una pregunta o un problema, pero no cualquier pregunta o un problema. Una pregunta o un problema científico planteado en el ámbito de investigación científica, ¿sí? Luego, respecto a ese problema, que puede ser muy complejo, tenemos que fijarnos metas y objetivos, ¿sí? Para abordar el problema. O sea, no podemos pretender resolver completamente todos los aspectos de un problema, ¿sí? Sino que nos vamos a concentrar en ciertos aspectos, ciertos objetivos específicos, ciertas metas que vamos a fijar, ¿sí? Luego vamos a diseñar la investigación para poder llegar a esas metas. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos que utilizar? ¿Cuáles son las herramientas teóricas que debemos disponer? ¿Cuáles son los conocimientos previos que debemos adquirir? ¿Cuáles son las metodologías de cálculo que hemos de implementar? ¿Si hemos de usar simulaciones o no? Etcétera, etcétera. Diseñamos un plan de ataque para el problema específico. Ese diseño va a depender mucho de cuál es el problema y por lo tanto va a variar de una ciencia a otra en forma dramática. Pero no quiere decir que no sea un elemento en común el diseño de la investigación. Nadie que haga investigación seria no la diseña previamente, ¿sí? Luego va a estar el proceso de implementación en sí de ese diseño de la investigación que va a ser la generación de resultados, ¿sí? A priori no podemos decir cuáles son los resultados que vamos a obtener, porque si ya supiéramos cuáles son los resultados que vamos a obtener, no haríamos el diseño de investigación y haríamos la investigación. Entonces, cuando un evaluador, cuando una agencia de evaluación pide los planes de trabajo para dar subsidios para la investigación y le ponen a uno resultados esperados, son unos idiotas, porque si yo supiera cuáles son los resultados que voy a obtener, no estaría haciendo la investigación. O sea, puedo versear y decir, bueno, lo que me gustaría encontrar es esto, esto y esto. Pero probablemente lo que termine encontrando sea otra cosa y en el transcurso de la propia investigación me dé cuenta que hay algo más importante a lo que podía aspirar y quizás lo obtenga. ¿Entienden? Entonces, yo lo que puedo decir es cuál es la metodología que voy a utilizar específica para la generación de resultados cuando haga mi investigación. Pero no puedo decir cuáles son los resultados que voy a obtener, ni los que espero obtener. Espero obtener la mayor cantidad de resultados posibles con esa metodología. Entonces, que me evalúen la metodología, no que me evalúen los resultados esperados. Eso lo ponen porque lo han sacado de un librito de metodología de las ciencias sociales donde alguien que jamás en su vida hizo investigación puso que hay que poner eso en los planes, ¿no? Y de entonces en las agencias evaluadoras repiten como loros eso. En mi opinión es patético. Luego viene una etapa donde tenemos los resultados que tenemos que interpretar esos resultados, ¿sí? Los resultados van a venir en forma, digamos, que no va a estar claro qué es lo que dicen respecto a los procesos que ocurren en los objetos de estudio. Entonces viene una etapa de interpretación y análisis de los resultados, ¿sí? Y luego vamos a llegar a implementar controles de esos resultados. No nos quedamos con la primera interpretación y la primera representación que obtenemos, sino que nosotros mismos lo vamos sometiendo a una serie de controles, ¿sí? Si esos controles son pasados satisfactoriamente, entonces lo que hacemos es los comunicamos y va a ser evaluado por otros expertos, ¿sí? Y ahí o nos rebotan el trabajo o nos lo publican. Pero aunque nos lo publiquen por ahí,
Después viene otro y dice, no, pero esto se puede hacer mejor. Y se hace así, así, así. Y lo publica y bienvenido, porque así es como progresa la ciencia. Entonces yo creo que esto es una metodología general que todas las disciplinas científicas tienen. Entonces no hay que decir, no existe la metodología científica, no existe el método científico. Sí existe, pero tiene una riqueza y una pluralidad que va mucho más allá de lo que proponía Roger Bacon en el siglo XVI, este, obviamente, pero si uno en vez de informarse en la ciencia moderna va y se informa con Roger Bacon, obviamente que va a estar en desacuerdo, ¿no? Pero bueno, son, qué sé yo, son cosas que suceden en este planeta que son incomprensibles. Bueno, acá hay un esquemita, digamos, más o menos de todo esto que les estuve diciendo. Las personas que hacen investigación tienen que tener un entrenamiento especial, como les conté la otra vez, para poder llegar a hacer investigación hay que estar por lo menos 10 años formándose, ¿sí? 10 años después de haber iniciado el proceso universitario, ¿no? Em, y aquí están todas estas etapas que les mencioné, numeradas 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Con todos los controles externos y la relación con el resto el subsistema cultural de una sociedad. Hay algunas partes que quiero enfatizar. Primero que la investigación es un proceso creativo, ¿sí? Para mí es uno de los procesos más excitantes que hay, ¿sí? Eh, por los cuales puede pasar un ser humano. Porque, por ejemplo, yo me siento extremadamente creativo cuando hago investigación. Se me ocurren cosas permanentemente. Puedo estar caminando por la calle, puedo estar tirado en la cama, puedo estar leyendo un poema y se me ocurre, uy, pero puedo explicar tal cosa por medio de tal y tal relación, ¿sí? Entonces, siento que puedo crear conjeturas que después voy a poner a prueba. A veces se me caen, la mayoría se me caen, pero a veces algunas quedan. Y después, no solo algunas quedan, a veces vislumbro cosas que deberían pasar en el universo que hasta ese momento nadie había vislumbrado. Y si después eso se confirma, entonces eso es la culminación de un proceso creativo extraordinario donde uno pudo vislumbrar un aspecto de la realidad. Y lo que uno siente en eso es casi imposible de transferir a quien no lo ha sentido. Uno fue el primero en hurgar un aspecto del universo que antes no había sido hurgado, ¿sí? Y si eso no es parte de un proceso creativo, yo no sé qué cosa lo es, ¿no? Uno se siente como Borges en el cuento en el Aleph, ¿no? Cuando él baja la escalera, Carlos Argentino Daneri se queda arriba de la escalera y le dice, che, Borges, ¿lo ves? Y se refería al Aleph. Y Borges le, lo que dice es, y entonces eh, pude vislumbrar ese objeto conjetural cuyo nombre los hombres usurpan, el inconcebible universo. Esa sensación es indescriptible. Y quien hace investigación científica y quien hace investigación científica y tiene la suerte de haber llegado a algún descubrimiento, aunque no sea un gran descubrimiento, un descubrimiento cualquiera, tiene esa experiencia que es intransferible y es magnífica, ¿sí? Entonces, quien piense que hacer ciencia es algo aburrido, se equivoca. O sea, es aburrido mucha parte del tiempo, por supuesto, y sobre todo cuando uno tiene que hacer burocracia. Y lamentablemente, si uno hace management de ciencia, como yo también tengo que hacer, hace muchísima burocracia, y eso no es aburrido, eso es espantoso. Pero los momentos de creatividad, los momentos de que se aparecen las ideas en la cabeza, los momentos en que uno charla esas ideas con los estudiantes, los momentos que arma los equipos de trabajo, los momentos en que ¡pac! Charla con el amigo y se da cuenta, eso no tiene precio, ¿sí? Yo ahora vengo de unos días o sea, quizás ya a esta altura me permiten la confidencia, ¿no? Vengo de unos días en Río de Janeiro, donde estuve con mi querido amigo Santiago Pérez Reliafa, con el cual tenemos una práctica de discutir sobre física desde hace 35 años. Entonces ya nos conocemos de tal manera que se produce lo que se llama un brainstorming, ¿no? Y realmente esas discusiones son para mí invalorables, ¿no? Son momentos en los cuales uno se atreve a conjeturar sobre el universo cosas extraordinarias.
Y bueno, después dirá, ¿no es cierto?, la experiencia, si uno tuvo razón o no. Pero nos preguntamos cosas fundamentales y nos atrevemos a conjeturar respuestas. Y eso es magnífico. Bueno, entonces la investigación requiere, al menos funciona mejor con imaginación, con iniciativa, con intuición y con curiosidad. Bueno, si ustedes me preguntan cuál es mi característica fundamental, es la curiosidad. Soy una persona curiosa. De chiquito sabía que iba a ser científico por eso, porque soy una persona de una curiosidad inexpugnable. Intuición, uno tiene que aprender a conectar cosas sin hacerlo necesariamente consciente. Y solo puede conectar cosas si uno tiene muchas cosas en la cabeza. Por eso, cuanto más rica sea la cultura del investigador, mejor va a ser el investigador. ¿Sí? Eh, lean lo que sea, lean de todo, lean literatura, lean poesía, lean filosofía, estudien otras ciencias también, conecten. ¿Sí? El cerebro aprende a hacer esas conexiones, incluso en forma inconsciente. Hay que tener iniciativa. Si uno no tiene un poco de valor, digamos, sin iniciativa es imposible llegar a ningún lado. No tengan miedo. E imaginación. Es fundamental ser imaginativo. Eh, Ahora, existen distintos tipos de creatividad, obviamente característicos de distintas situaciones. No es la misma la creatividad que se espera del físico que la que se espera del biólogo, la que se espera del el sociólogo. ¿Sí? Entonces hay que aprender a cultivar el tipo de creatividad que es necesaria para la disciplina en la cual uno trabaja. Y la creatividad es algo que puede ser estimulado, ¿no? No es algo innato. ¿Sí? Entonces, estos son algunos tips que les doy para si quieren estimular su creatividad, ¿no? Creo que pueden recopilar y utilizar montones de conocimientos que han sido previamente desarrollados. Yo me levanto cada mañana y leo el AstroPH, el Archive, ¿no? Que son los trabajos nuevos que salen en las áreas que a mí me interesan de la ciencia todos los días. ¿No? Entonces, me paso un rato a la mañana leyendo los títulos y de los títulos que me interesan leo también los abstracts. Y si el abstract me interesa, me bajo todo el artículo para en algún momento, cuando tenga tiempo, leer. Intercambiar ideas, discutir con otras personas, con colegas, con los alumnos. Es muy bueno discutir con los alumnos. El alumno tiene la mente fresca, hace las preguntas correctas y nos ayuda a darnos cuenta y a entender mejor. ¿Sí? Nos ayuda a revisar nuestras ideas. Dar clase también en ese sentido estimula la creatividad. Las preguntas que ustedes me hacen me ayudan a ser más creativo. ¿Sí? Aplicar la lógica deductiva, o sea, conjeturar algo y ver las implicaciones de lo que uno conjeturó. Cuanto más rápido pueda hacer eso, mejor. Mirar las cosas de manera alternativa. Hay que no mirar como mira todo el mundo. Hay que aprender de alguna manera a mirar por otros lados. ¿Sí? Y uno puede aprender a mirar no como todo el mundo, estudiando cómo han mirado personas especiales, personas que han sido creativas. ¿Sí? Por eso es bueno leer la biografía de científicos, de filósofos, de personas que admiramos. Hacer suposiciones informadas y estudiar sus consecuencias. ¿Sí? Siempre hay que estar bien informado, pues si uno hace suposiciones disparatadas, en el fondo es un payaso. Tiene que hacer suposiciones informadas. O sea, uno tiene que estar realmente informado. Hablar es fácil, pero hablar informado no es fácil. Luego, buscar patrones y relaciones donde aparentemente no los hay. Muchas veces están cubiertos por el ruido, los patrones, ¿sí? O a veces, digamos, tienen cadencias que no son las que esperábamos, o frecuencias o periodos que no son los que esperábamos. Entonces hay que estar preparado para lo inesperado, ¿sí? Como dicen en la película Seven, Pecados Capitales, dirigida por David Fincher, ¿no? En un momento Morgan Freeman le dice a Brad Pitt, quiero que estés preparado, incluso si se le abre la cabeza y le sale un ovni. Hay que estar preparado para lo inesperado. Hay que tomar riesgos, ¿sí? A veces hay que arriesgarse, a veces, bueno, no sé, voy a pedir tiempo para observar esa fuente donde no pasa nada, porque quizás justo pasa en ese momento, ¿no? Cultivar la tolerancia a la incertidumbre. Eso también es muy importante. O sea, hay que aprender a vivir con preguntas que no podemos responder, porque si nos apresuramos en la respuesta, lo más probable es que digamos pavadas. ¿Sí? O sea, hay que acostumbrarse
a un poco vivir en la incertidumbre. La incertidumbre es un estado de perplejidad permanente, ¿sí? Yo quiero vivir en un estado de perplejidad permanente, ¿sí? Permanentemente estoy perplejo, miro hacia mi alrededor y no entiendo nada, ¿sí? Y esa perplejidad es la que me motiva a buscar respuestas y es la que da lugar a la curiosidad. Cuestionar suposiciones usualmente aceptadas, ¿sí? Eso, por ejemplo, es lo que hizo Einstein. Todo el mundo aceptaba que las transformaciones de Galileo y la mecánica de Newton son intocables. Y él dijo, ¿y por qué? A mí me gusta más la teoría de Maxwell. Y si la teoría de Maxwell es invariante frente a transformaciones de Lorentz, bueno, tanto peor para Newton. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Hay que cuestionar las suposiciones usualmente aceptadas. Eso es adquirir nuevos puntos de vista. Permitir que la curiosidad crezca, ¿sí? A veces es bueno dejar que se acumule la curiosidad, porque nos crea un estado de predisposición a resolver los problemas. A veces cuando no podemos resolver el problema, ¿qué hacemos? Lo dejamos de lado y la cabeza sigue trabajando, ¿sí? Hay un montón de procesos de los que no somos autoconscientes porque el cerebro no los va monitoreando que siguen ocurriendo. Y de repente volvemos de nuevo al problema y encontramos la solución. Y hay que dejarse ocio. Las mejores ideas me han venido cuando me he desconectado del trabajo rutinario, cuando me voy de sabático, cuando me invitan a una conferencia y cambio de tema, cuando estoy de vacaciones, cuando estoy leyendo un libro tranquilo, en un fin de semana, ahí es cuando vienen las mejores ideas. Entonces hay que darse tiempo al ocio. El tipo que está siempre ocupado pidiendo plata, ese no tiene ideas, simplemente es un burócrata de la ciencia. Hace falta los burócratas de la ciencia. Pero bueno, si ustedes aspiran a otra cosa, no es el camino. Entonces, la creatividad puede hacer la diferencia entre la investigación satisfactoria y la sobresaliente, ¿sí? Bueno, ¿qué puedo decir de los proyectos de investigación? ¿Sí? O sea, los problemas científicos vienen de todo tipo y tamaño. Hay problemas chiquitos, hay problemas grandes, problemas locales, problemas sistémicos, ¿sí? Y pueden ser abordados ya sea por expertos individuales o por equipos multidisciplinares. Los grandes problemas, como por ejemplo si existe el bosón de Higgs o si podemos detectar las ondas gravitacionales, inevitablemente lo tienen que abordar grandes equipos de trabajo porque requieren instrumentos extraordinariamente sofisticados que requieren a su vez la colaboración de cientos y a veces miles de personas, ¿sí? Eh, entonces, los pequeños problemas, por otro lado, requieren el uso de herramientas conocidas que se encuentran circunscritas a campos específicos y a veces hay problemas que los podemos atacar solitos, ¿sí? Por ahí no son tan ambiciosos como los otros grandes problemas, pero su resolución puede ayudar a avanzar la ciencia a veces mucho, ¿sí? Y a veces un hombre solo puede hacer la diferencia, aún hoy, aún en la ciencia del siglo XXI. Eh, Hombre, mujer, estoy hablando en castellano genérico, ¿sí? Para que después no me digan, hombre quiere decir genérico, ser humano, estaba tratando de decir. Bueno, eh, bueno, claro, los grandes problemas requieren a su vez equipos interdisciplinarios, no basta con que uno, hay problemas, digamos, donde tiene que converger tanto un físico como un biólogo como un tecnólogo, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que les daba hoy del tomógrafo de microondas, tiene que haber ahí involucrados ingenieros, tiene que haber involucrados matemáticos, tiene que haber involucrados físicos y también alguna persona con conocimientos médicos, ¿sí? Para el diseño del instrumento. O sea, los proyectos de investigación son planes elaborados para resolver familias de problemas relacionados. Entonces, ¿cómo es el concepto de investigación en más detalle? Bueno, de nuevo lo podemos definir a partir de una serie de características, ¿sí? Es un proyecto de investigación, digamos, tiene una componente, tiene una multitud de componentes, digamos, tiene una complejidad multidimensional, ¿sí? Que podemos expresar de esta manera, donde F es
un conjunto de presuposiciones filosóficas que adoptan los investigadores. Eh, A es un cuerpo de conocimientos existente que es relevante para el proyecto de investigación. Luego tiene una problemática que le es específico, o sea, huecos epistémicos que tiene que llenar. Luego un dominio, o sea, una clase de referencia de la familia de problemas que se van a resolver. Luego están los medios y los métodos específicos que vamos a aplicar. Luego está el conjunto de cosas naturales o artificiales que vamos a manipular en la ejecución del proyecto de investigación. Luego están los objetivos científicos concretos del proyecto de investigación propuesto. Luego está el plan o bosquejo del curso de acción que vamos a seguir, que va desde el planteamiento del problema hasta la verificación de los resultados. Luego está los resultados en sí mismos y los hallazgos que hacemos con la investigación. Luego está la ponderación del impacto o el efecto del resultado de este proyecto sobre otros proyectos, porque el proyecto puede ser parte de una red de programas de investigación, ¿sí? O el impacto en la disciplina entera. Y luego en las consideraciones morales que hay que tener en cuenta a la hora de ejecutar el proyecto de investigación dentro de la ética aceptada por la sociedad donde se acepta, donde se desarrolla ese proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si la sociedad rechaza el maltrato de animales, como espero que sea el caso, ningún proyecto de investigación tiene que maltratar animales en el desarrollo del mismo, ¿sí? Obviamente, mucho menos, tampoco tiene que maltratar seres humanos, ¿no? No mucho menos, digamos, tampoco tiene que maltratar seres humanos, ni ninguna, hacer un daño, por ejemplo, ecológico en el medio ambiente. Bueno, entonces, estas condiciones en general ninguna pseudociencia las satisface, ¿sí? ¿Se acuerdan que una de las clases pasadas hablábamos de pseudociencia? Ninguna pseudociencia puede formular un proyecto de investigación en estos términos, ¿sí? Y esta es la más grande diferencia que hay con las pseudociencias. Bueno, ¿y cómo se evalúan estos proyectos de investigación? Ustedes formulan el proyecto de investigación y lo van a mandar a algún lado, porque cualquier proyecto de investigación requiere de recursos, ¿sí? A menos que ustedes vivan en la Argentina, donde no le van a dar nada para investigar. En general, necesitan de algunos recursos. Entonces van a mandar esto a una agencia de financiación y van a evaluar algunas cosas. Ahora, esto no es lo que hacen, esto es lo que yo creo que, que deberían hacer, ¿sí? ¿Qué deberían hacer? Bueno, primero deberían ver si la filosofía subyacente es coherente. Por ejemplo, si es un proyecto de investigación para estudiar cosas que no existen y que sabemos que no existen, eh, ya se derrumba el proyecto. Y no crean que hay gente que envía proyectos y se los aprueban para investigar cosas que ellos mismos saben que no existen, ¿sí? Desde cierta partícula que postulan como materia oscura, que saben que no existe, a cosas en ciencias sociales que o bien no existen o son completamente irrelevantes para cualquier problema cognitivo, ¿sí? Entonces, primero hay que ver si la filosofía es coherente, ¿sí? Porque quieren investigar cosas inmateriales. Y bueno, entonces será un problema dentro de las ciencias formales, pero no, por ahí lo mandan en un área de ciencia fáctica. Entonces, bueno, hay que analizar esas cosas. Segundo, los antecedentes, o sea, las investigaciones previas que se están usando para formular el núcleo de problemas del proyecto de investigación tienen que estar actualizados. Por ahí hay siempre un caído de la higuera que propone investigar algo que ya está investigado. Entonces, eso hay que ver que sea un proyecto que esté en la frontera de la investigación. Luego hay que ver que los problemas que se está proponiendo resolver estén bien planteados y no sean problemas ni triviales ni problemas demasiado ambiciosos que sean irresolubles con el conocimiento del momento y que sí sean relevantes para el progreso del campo de investigación en el cual se presenta el proyecto. Luego que el dominio digamos, de referencia, el campo de referencia del proyecto sea parcialmente conocido y accesible en principio, ¿no? O sea, eh,
Tienen que ser cosas con las cuales yo pueda de alguna manera interactuar para poder decir, ya sea con instrumentos, y esos instrumentos tienen que estar a mi alcance. ¿Sí? Luego, que los métodos que estoy proponiendo sean escrutables, impersonables y perfectibles. ¿Sí? Y que los principales objetivos dentro del proyecto sea encontrar nuevas verdades, ¿sí? Nuevas verdades en el caso de la ciencia básica o en el caso de los tecnólogos, artefactos que sean novedosos y de posible utilización práctica, este, para que se justifique la ejecución del proyecto. Luego, que el plan de investigación pueda ejecutarse con los medios previstos, ¿sí? O sea, que sea factible, que sea feasible, se dice en inglés, ¿no? O sea, que sea implementable con los medios previstos. Si yo lo que pido es algo que está completamente fuera de los recursos que tengo disponibles, bueno, no se va a poder llevar a cabo eso, ¿no? Entonces, tiene que haber una adecuación del fin a los medios. Luego que los resultados sean lo que sean, no hay que pedir que nos digan cuáles son los resultados que van a obtener exactamente, pero sí que sean reproducibles, o sea, que la metodología esté planteada en forma explícita de tal manera que cualquier otro la pueda reproducir. ¿Sí? Luego que la solución a los problemas centrales constituya una contribución al conocimiento o, en el caso de los tecnólogos, al bienestar de la sociedad. ¿Sí? O sea, creo que esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar seriamente un proyecto, ¿sí? Que no siempre es lo que se tiene en cuenta en las agencias evaluadoras. ¿Sí? Bueno, con esto llego al final de epistemología, llego al final de metodología científica y ya la próxima vez que nos veamos nos vamos a encontrar para poder charlar un rato sobre axiología, sobre valores. Vamos a empezar a adentrarnos cada vez más en el mundo de lo humano. Bueno, les envío un saludo y espero que ustedes estén muy bien.